Bueno, gracias a ustedes, gracias a Línea. No solo por la posibilidad de poder presentar este FPTA, sino que de participar de estas jornadas, a pesar de mi formación veterinaria, me apasionan las pasturas naturales, el campo natural, la ecología, y tuve la suerte de asistir a las 3 presentaciones anteriores que fueron muy buenas y instructivas para mí, así que aprovecho para felicitar a los expositores y obviamente agradecer a Línea. Lo mío es diferente, me apasionan las pasturas naturales, el campo natural, pero esto es parásitos internos, básicamente un estudio que realizamos entre el 2007 y el 2009, que fue un estudio epidemiológico y que, como van a ver después, fue necesario involucrar muchas instituciones y mucha gente. Como un antecedente simplemente conceptual, repasar algunas cosas del ovino. Se origina en el medio oeste asiático, derivado del muflón salvaje, hace 7.000 a 8.000 años, y de alguna manera en un medio totalmente diferente al nuestro, en el medio oeste asiático, un clima árido, sistemas nómades y transhumantes que continúan hasta el día de hoy, y es bien interesante para mí. Y después difunde el ovino y se adapta, o se aclimata, mejor dicho, a ambientes bien diversos, como puede ser el caso del Scottish Blackface a las zonas húmedas y frías de Escocia, y una raza de pelo, la red Masái de los Masái en la zona de Kenia y de Tanzania, un clima caluroso y húmedo. Situaciones bastante diferentes, pero en el hemisferio sur, básicamente, las mayores concentraciones de ovinos están en los climas templados. Y ese mismo clima templado que determina para el Uruguay pasturas naturales y una biodiversidad de pasturas naturales, de alguna manera también favorece a los parásitos internos. O sea que no viene gratis esas condiciones naturales que nosotros tenemos. Es una imagen típica del cristalino, donde tenemos las pasturas naturales, la posibilidad de hacer mejoramientos de pasturas. Es una foto típica del Uruguay. Estas condiciones favorecen también a los parásitos internos. Y nuestro clima, en definitiva, desde el punto de vista de la humedad y la temperatura, es muy favorable para todos los parásitos de clima templado, pero es límite, pero también están presentes parásitos de clima frío y parásitos de clima más tropical, y dependiendo del año, las condiciones que se den. Como antecedentes más técnicos, elegí 2 trabajos, el primero de Castro y de Trenchi en la década del 50, que fueron técnicos de la DILABE, del Rubino, básicamente, y que describieron la fauna parasitológica del Uruguay. Eso fue un trabajo bien importante, pero lo único que se describió ahí fue, para todas las especies productivas, pero en este caso para el ovino, básicamente, en abomazo están presentes estos parásitos, en intestino delgado están presentes estos parásitos, en intestino grueso están presentes estos otros parásitos. Pero no hay una cuantificación, yo creo que fue un trabajo muy valioso para el momento, pero no había una cuantificación de esos parásitos. Hasta que, en la década del 70, los técnicos del Rubino, liderados por el doctor Nari, y a raíz de la consultoría de Richard Bowden, deciden ponerle números a eso y cuantificar esos parásitos. Y elegí estos datos para presentárselos, donde describieron fundamentalmente de esos parásitos que estaban presentes, cuál era su frecuencia de aparición, cuál era su prevalencia, y donde quedó claramente establecido que Moncus contortus, la lombriz del cuajo, un parásito del abomazo, y Trichostrongylus coluriformis, un parásito del intestino delgado, eran por lejos los 2 parásitos más prevalentes, con prevalencias diferentes y patogenias diferentes. De alguna manera, después justificaba realizar y profundizar y ampliar estos trabajos, estos estudios epidemiológicos. En primer lugar, desde el punto de vista general, todo método de control debe basarse en el conocimiento, en este caso, de los parásitos internos. Y la información que teníamos previamente, para mí era tan importante como escasa.
O sea, era de mucha utilidad, pero a mi entender era escasa para desarrollar verdaderos métodos de control y planes de control. O sea que en términos generales hay que conocer la epidemiología de los parásitos para cualquier estrategia o plan de control, y en particular porque después de 30 años puede haber cambios en el clima, posiblemente no sea la unidad de medida, digamos, sea mayor a 30 años, pero puede haber cambios en el clima. Básicamente hubo cambios en los sistemas de producción, eso sin ningún tipo de dudas. En la década del 70 los sistemas eran más extensivos, orientados a la producción fundamentalmente de lanas medias y con una estructura con capones, y ahora teníamos sistemas de alguna manera más intensivos, orientados más a la producción de carne y con mayor porcentaje de ovejas de cría. Y otros aspectos que pueden cambiar la epidemiología es la aparición de nuevos antihelmínticos, o sea, no hay ninguna duda de que un antihelmíntico de espectro reducido, en la medida que vos lo aplicás, desfavorece a ese parásito y favorece a los demás. Pero para mí el más importante, el amplio desarrollo de la resistencia antihelmíntica, que no es pareja para todos los parásitos, que es de alguna manera, por aspectos fundamentalmente en algunos casos bien conocidos, es caprichosa. O sea, nosotros sabemos claramente, por ejemplo, que Haemonchus contortus desarrolló una amplia resistencia a las ivermectinas. Las ivermectinas son un antihelmíntico de amplio espectro, y Haemonchus contortus desarrolló una amplia resistencia. Y los otros nematodos gastrointestinales prácticamente no. Entonces, en la medida que uno utiliza ivermectina, y si la utilizara, cosa que no se hace en forma semisupresiva, estaría favoreciendo una especie en detrimento de otras. Entonces, la resistencia antihelmíntica de alguna manera también puede cambiar la prevalencia y la frecuencia de aparición de algunos géneros parasitarios. Para ello desarrollamos este trabajo de 2 años. Brevemente les describo la metodología, pero estaba basada en corderos rastreadores. O sea, durante un periodo determinado de tiempo, entre 45 y 60 días según el lugar, pero básicamente 45 días, los corderos rastreaban los parásitos que había en ese lugar y en ese periodo de tiempo, y después eran sometidos a necropsia parasitaria para identificar y cuantificar exactamente cuáles eran los parásitos que habían levantado en ese periodo de tiempo. Una primer duda era si estudiarlo en establecimientos comerciales. Nosotros, los establecimientos comerciales y las estaciones experimentales, todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Nosotros nos inclinamos por hacerlo en estaciones experimentales. Utilizamos la Casinón y Glencoe. La Magnolia, pero en realidad en este caso sí no es la Magnolia, sino un establecimiento comercial de la zona de Peralta, y ahora les explico por qué metodológicamente. La Estanzuela, nuestro campo experimental del sur en Cerro Colorado, y Palo a Pique. Eso como campos experimentales, pero con una metodología un poquito diferente en un caso y otro, ya que en el caso de la Magnolia y en el caso de Cerro Colorado, los animales que rastreaban estaban estabulados previo al periodo de rastreo, o sea, estaban libres de infección, estaban alimentados por concentrado, o sea, sin parasitosis, pasaban al rastreo parasitario de 45 días y después volvían a la estabulación. Eso básicamente nos permitía estudiar la hipobiosis, digamos, que con la otra metodología no se podía estudiar. O sea que en los otros establecimientos, en los otros 4, los animales estaban a pastoreo, eran tratados con un antihelmíntico efectivo, se producía el periodo de rastreo y después eran sacrificados para evaluar los parásitos que habían levantado en ese periodo de tiempo. Y repito e insisto, involucró mucha gente y muchas instituciones, sin ningún tipo de duda. Este tipo de proyecto no fue interinstitucional por serlo, fue por absoluta necesidad. Es un estudio grande. Fíjense que involucró en el total de los 2 años 192 necropsias parasitarias. Y la parte de laboratorio la centralizamos básicamente en el Rubino, en la Dilave Central, donde fundamentalmente teníamos un técnico, Eduardo Rizzo, que estaba muy bien capacitado para la identificación de parásitos. Entonces, no solo para el trabajo era indispensable la presencia de él, sino aprovechamos este mismo trabajo para que a partir de él se formaran otras personas en la identificación de parásitos adultos donde podíamos tener de futuro alguna carencia en ese sentido.
Esto es una caracterización del clima en los 2 años que nosotros llevamos a cabo el estudio. Ustedes saben que la variabilidad de nuestro clima es la principal característica. Cuando miramos el clima promedio de 100 años y miramos los datos promedios, es un sueño el clima nuestro. Y cuando miramos los datos de cada año es una pesadilla, porque todos los años son diferentes, es muy impredecible, y eso lo sufren los productores, ganaderos, los agricultores, los técnicos, e inclusive para estos ensayos que se limitan a la información que brindan para estos 2 tipos de años. Y si lo quisiéramos hacer mejor, lo tendríamos que hacer, no sé, a 10 años, y de repente algún año también te cambia. Eso limita, digamos, los datos, pero no los inhabilita. Es importante que ustedes vean que en estos 2 años tuvimos 2 situaciones bastante contrastantes. Creo que es bueno para el proyecto, que fue bueno eso para el proyecto. El primer otoño, el del 2007, tremendamente llovedor, un clima casi tropical. Ahí tienen en más, respecto a la media, y esto es para la estación nuestra de Cerro Colorado, pero por ser un país chico tenemos diferencias, pero no tanto, y se dio básicamente para todo el país, un otoño tremendamente llovedor. Y un segundo año notoriamente seco. Eso para que ustedes vean después la información en qué clima se generó. Y esto, ya entrando a los resultados del proyecto, es el resumen de todo el proyecto, en el sentido de que son el número de nematodos adultos a lo largo de todo el periodo de evaluación del proyecto. No solo para mí como dato resumido es lo más importante, sino que verdaderamente para nosotros fue de suma utilidad para futuros proyectos y para planes de control. ¿Por qué? En primer lugar, porque queda claro que independientemente de la altura del pico de parásitos, que en el primer año fue descomunal, fíjense que esos son 10.000 parásitos en promedio por animal. Digo, para los que no están en parasitología, es difícil imaginarse que en 45 o 60 días un animal pueda levantar tanta cantidad de parásitos, pero la contaminación de los campos era soberbia. O sea, los rastreadores lo que hacían, no lo dije, pero rastreaban con la majada principal de esos establecimientos, de esas estaciones experimentales. Pero el número de parásitos que levantaban en ese periodo de tiempo era verdaderamente importante. Como promedio es muy grande, pero recuerdo claramente que en ese otoño, a nivel comercial, fue un año de una epidemia parasitaria muy grande, con mucha pérdida de animales jóvenes en predios comerciales, ¿tá? O sea que lo evaluamos en situaciones bastante extremas. Pero hay un claro pico en el otoño que se repite independientemente de que el clima fue mucho más seco al otro año, ¿tá? De alguna manera define el talón de Aquiles de las parasitosis que se da básicamente en el otoño, ¿tá? En términos globales. Aquí tienen la prevalencia diferencial por especies parasitarias, y nuevamente queda claramente establecido que Moncus contortus y Trichostrongylus coluriformes son los 2 géneros más prevalentes. De alguna manera estos confirmaban, y no había mayores cambios, los resultados relevados por la DILABE 30 años antes, y describe cuáles son los de prevalencia media y baja. Y aquí empezamos a ver cómo se empiezan a mover a lo largo del año esas diferentes especies parasitarias, y quizá cuando los que se enfrentan por primera vez les cuesta un poco interpretar esto, pero en rojo está Moncus contortus y en azul está Trichostrongylus, el otro parásito prevalente. Y en definitiva lo que yo quiero mostrarles es que en verano, otoño, la prevalencia fuerte es claramente de Moncus, y en el invierno es de Trichostrongylus y el resto de los nematodos intestinales. Cosa que queda claramente establecida cuando analizamos la dinámica de cada uno de los parásitos, en este caso de Moncus, fíjense en el pico de otoño, fíjense en el pico de otoño, y en el caso de Trichostrongylus un parásito más invernal, entonces hace su pico básicamente a comienzos del invierno, y otros parásitos, bueno, uno de abomazo y otros intestinales, también hacen su pico básicamente en invierno, ¿ah?
con los riesgos que implica el resumir cosas, con los riesgos que implica resumir, yo asumo el riesgo. Tenemos un parásito, el más importante, Hemoncus, fundamentalmente de verano si es lluvioso, y otoño, y después parásitos intestinales de menor prevalencia, de menor incidencia, pero que son básicamente invernales, en términos generales y resumidos. Y solamente encontramos diferencias entre lugares donde el coeficiente de variación entre estaciones experimentales era el más grande, fundamentalmente para dos parásitos de menor importancia, pero que está interesante por lo menos mencionárselos. En este caso es el número de Strongyloides papilosus, un parásito de intestino delgado que siempre lo consideré de menor importancia, que fue llamativamente superior en todo el periodo de evaluación en la Casinoni y en la Estanzuela, y de muy baja prevalencia en el resto de las estaciones experimentales. Pero además, esa presencia de esta especie parasitaria se dio en el primer otoño. Es un parásito básicamente tropical, y en ese primer otoño habíamos tenido condiciones lo más parecido a lo tropical. Yo siempre lo dejé soslayado como un parásito de menor importancia. También es un parásito muy especial, tiene la posibilidad de ciclar en forma libre en la pastura, por lo tanto está más asociado a pasturas mejoradas, donde el microambiente de la pastura le permite ciclar y aumentar sus poblaciones y desafiar a los animales. Esta información yo la dejé soslayada. ¿Soslayada hasta cuándo? Soslayada hasta que el año pasado tuvimos condiciones nuevamente de mucha humedad y temperatura, un invierno bastante benigno, y tuvimos casos clínicos fuertes en varios establecimientos comerciales y en nuestra propia estación experimental de Strongyloides papilosus con serios problemas de control. Entonces, un parásito de menor prevalencia, pero cuando se dan esas condiciones ambientales hay que tenerlo en cuenta. Y el otro que llamaba la atención, la diferencia entre estaciones experimentales, era Coperia. Y Coperia es un parásito compartido con los vacunos. Es más, es el principal parásito de los vacunos. Y lo encontramos básicamente en los rastreadores que rastrearon en Glencoe. Y de todas esas unidades experimentales era en Glencoe donde el pastoreo era más mixto, entonces de alguna manera se podía interpretar de que eso era debido simplemente a la convivencia mayor de vacunos y ovinos, que cuando conviven comparten más la Coperia, y en las unidades que son más ovinas es menor su presencia. Y lo último es la hipobiosis. La hipobiosis es un fenómeno en el cual los parásitos en sus formas inmaduras, después que son ingeridos por el animal, retrasan su crecimiento, su maduración, y se mantiene como larvas. Y a nosotros nos interesaba bien estudiarlo y confirmarlo para el Uruguay y sobre todo para el caso de Hemoncus contortus. Acá les cuento las perdidas. Para estudiar la hipobiosis necesitamos los animales estabulados, porque la diferencia entre una L4 hipobiótica y una L4 normal que está desarrollando es metabólica básicamente. Por lo menos yo no conozco diferencias anatómicas. Entonces, en definitiva, la única manera es metabólica. Entonces nosotros, los animales, después que salen del rastreo, van a estabulación, esperamos 30 días para el sacrificio de ese animal, y si en ese momento nosotros lo sacrificamos y tiene estadios inmaduros, retrasaron su crecimiento y son larvas hipobióticas, ¿no? Por eso los dos lugares donde hacíamos estabulación. Y para ello las larvas hipobióticas, yo estaba convencido de que estaban internas en la mucosa del abomaso. Entonces hacíamos lo que se llama la digestión péptica. O sea, el abomaso iba refrigerado al laboratorio y ahí se hacía la digestión péptica. ¿Qué me pasó? Que en la digestión péptica aparecían muy pocas larvas de Hemoncus. Muy pocas. Y en un informe preliminar, inclusive de este FPTA, yo estaba dando por descartado la aparición de hipobiosis. Hasta que por suerte América Mederos me alertó de que las larvas son más superficiales, esos estados larvarios, y se pueden ir en la alícuota donde se hace el estudio de los adultos. Y no solo basado en esa recomendación, sino en un técnico de laboratorio que es súper preciso para hacer los análisis, en las alícuotas había contado exactamente los estadios inmaduros, que podía no contarlos porque era básicamente para los adultos.
y ahí encontramos que había una cantidad impresionante de larvas, y entonces eran todas hipobióticas. Y es lo que ven acá, en este caso, el 40% de los hemoncus eran hipobióticos, y en este caso el número, y esa hipobiosis se produce hacia el invierno. O sea que queda nuevamente claro que hacia el invierno, Hemoncus contortus, las larvas van recibiendo una información posiblemente climática y de temperatura que las hace retrasar en su crecimiento, desarrollan hipobiosis y después se liberan más adelante en el tiempo. Esas son las conclusiones, ya terminando, pero básicamente el elevado nivel de parasitosis que tuvimos fue verdaderamente descomunal. La dinámica con el otoño como talón de Aquiles, porque tenemos las condiciones ambientales favorables, pero también tenemos las categorías susceptibles, porque los corderos en general en Uruguay nacen en primavera y no tienen su sistema inmunitario desarrollado en el otoño. Hemoncus como el parásito más prevalente, con su pico de otoño, pero sabiendo por otra información que no se desprende de este FPTA, que si el verano es lluvioso, son las mejores condiciones para el Hemoncus. Trichostronchylus más entre invierno, y algunas diferencias entre zonas que ya se las mencioné, y el fenómeno de hipobiosis para Hemoncus contortus. Eso es básicamente lo que quería presentarle de la información del FPTA, así que muchas gracias.